La ética. Ensayo sobre la conciencia del mal. Por Alain Badiou. 6. El problema del mal. Subrayamos ya hasta qué punto la ideología ética contemporánea se enraiza en la evidencia consensual del mal. Hemos invertido este juicio determinando el proceso afirmativo de las verdades como núcleo central, tanto de la composición posible de un sujeto como del advenimiento singular, para el alguien que entra en esta composición de una ética perseverante. Quiere decir que es necesario recusar toda validez a la noción del mal y reenviarla en bloque a su evidente origen religioso. A. La vida, las verdades, el bien. Aquí no haremos ninguna concesión a la opinión según la cual habría una suerte de derecho natural fundado, en último análisis, sobre la evidencia de lo que perjudica al hombre. Restituido a su simple naturaleza, el animal humano debe ser considerado del mismo modo que sus compañeros biológicos. Este masacrador sistemático persigue a los gigantes hormigueros que edificó intereses de supervivencia y satisfacción, ni más ni menos estimables que los de los topos o de las cicindelas. El animal humano se ha mostrado el más taimado de los animales, el más paciente, el más obstinadamente esclavo de los deseos crueles de su propia potencia. Sobre todo supo poner al servicio de su vida mortal la capacidad que le es propia y que consiste en ubicarse sobre el trayecto de las verdades de manera que le advenga una parte de inmortal. Es lo que ya dejaba presentir Platón, cuando indicaba que su famoso prisionero, evadido de la caverna y encandilado por el sol de la aldea, tenía como deber volver a la sombra y hacer que sus compañeros de servidumbre se beneficien de aquello que, en el umbral del mundo oscuro, lo había capturado. Solo hoy mensuramos plenamente lo que este retorno significa. Es el de la física galileana hacia la maquinación técnica, o el de la teoría atómica hacia los explosivos y las centrales atómicas. El retorno del interés desinteresado hacia el interés bruto, el forzamiento de los saberes por algunas verdades, todo lo cual condujo al animal humano a devenir amo absoluto de su biosfera, que, por cierto, no es sino un planeta de segundo orden. Pensado así, y es lo que de él sabemos, queda claro que el animal humano no depende en sí de ningún juicio de valor. Nietzsche tenía sin ninguna duda razón, puesto que determina a la humanidad según la norma de su potencia vital, en declararla esencialmente inocente en sí misma, extranjera al bien y al mal. Su quimera es imaginar una sobrehumanidad de vuelta a esta inocencia, una vez liberada de la tenebrosa empresa de aniquilamiento de la vida, llevada a cabo por la potente figura del sacerdote. No, ninguna vida, ninguna potencia natural podría estar más allá del bien y del mal. Es necesario decir que toda vida, comprendida la del animal humano, está del lado de acá, del bien y del mal. Lo que hace surgir el bien, y por vía de simple consecuencia el mal, concierne exclusivamente a la rara existencia de los procesos de verdad. Transido por una ruptura inmanente, el animal humano ve su principio de supervivencia, su interés desorganizado. Decimos entonces que el bien, si por tal se entiende que alguien puede entrar en la composición del sujeto de una verdad, es precisamente la norma interna de una desorganización prolongada de la vida. Todo el mundo, por otra parte, lo sabe. Las rutinas de la supervivencia son indiferentes al bien, cualquiera que éste sea. Toda prosecución de un interés no tiene legitimidad sino en su logro. Por el contrario, caer enamorado, la palabra caer señala la desorganización de la marcha de las cosas, ser tomado por el furioso insomnio de un pensamiento o comprobar que algún compromiso político radical resulta incompatible con todo principio de interés inmediato, me obliga a evaluar la vida, mi vida de animal humano socializado, según otro patrón que el de esa vida en sí misma. Especialmente cuando, más allá de la evidencia dichosa o entusiasta de la captura, se trata de saber si y cómo continúa en la vía de la desorganización vital, dotando así a la desorganización primordial de una organización paradojal segunda,
la misma que hemos denominado consistencia ética. Si hay el mal, es necesario pensarlo a partir del bien. Sin la consideración del bien y en consecuencia de las verdades, no hay sino la inocencia cruel de la vida, que está más cerca del bien y del mal. De modo que, por extraño que resulte el propósito, es absolutamente necesario que el mal sea una dimensión posible de las verdades. Sobre este punto, no nos contentaremos con la solución demasiado fácil del platonismo, el mal como simple ausencia de la verdad, el mal como ignorancia del bien, puesto que la idea misma de ignorancia es inasible. ¿Para quién una verdad está ausente? Para el animal humano como tal, empecinado en la persecución de sus intereses. No hay verdad, sino opiniones que hacen a la socialización. En cuanto al sujeto, el inmortal, la verdad no le podría faltar, ya que su constitución depende sólo de ella, dada como trayecto fiel. Es preciso entonces, si es que el mal resulta identificable como una forma de ser múltiple, que surja como efecto posible del bien mismo. Lo que se dirá no es sino porque hay verdades, y en la medida en que existen los sujetos de estas verdades, que hay el mal. O también, el mal, si existe, es un efecto perturbado de la potencia de la verdad. Pero, ¿existe el mal? B. De la existencia del mal. Puesto que rechazamos toda idea de un reconocimiento consensual, a priori, del mal, la única línea de pensamiento riguroso sería definir el mal sobre nuestro propio terreno, es decir, como una dimensión posible de un proceso de verdad, para sólo después examinar las coincidencias entre los efectos esperados de esta definición y los ejemplos flagrantes, los ejemplos de opinión, del mal histórico o privado. Sin embargo, vamos a proceder de manera más inductiva, ya que el objetivo de este libro es ceñir de cerca la actualidad de los problemas. Los partidarios de la ideología ética saben bien que la identificación del mal no es asunto de poca importancia, aun si, en definitiva, toda la construcción reposa sobre el axioma según el cual en esa materia hay una evidencia de opinión. A partir de ahí, proceden, como hemos visto que lo hacía Lévinas respecto de la cuestión del reconocimiento del otro, radicalizan el propósito. De la misma manera que Lévinas, en definitiva, suspende la originalidad de la apertura al otro, a la suposición de un otro, de un absoluto otro, los defensores de la ética también hacen depender la identificación consensual del mal a la suposición de un mal radical. Si bien es cierto que la idea de un mal radical se remonta, por lo menos, a Kant, su versión contemporánea se apoya, de manera sistemática, sobre un ejemplo: la exterminación de los judíos en Europa por los nazis. Nosotros no empleamos la palabra ejemplo a la ligera. Ciertamente, un ejemplo es de ordinario algo que debe repetirse o imitarse. Tratándose de la exterminación nazi, ella ejemplifica el mal radical, cuya imitación o repetición debe ser impedida a cualquier precio. O más precisamente, es aquello cuya no repetición cumple función de norma para todo juicio sobre las situaciones. Entonces, hay acá ejemplaridad del crimen, ejemplaridad negativa. Sin embargo, la función normativa del ejemplo permanece. La exterminación nazi es el mal radical en tanto que da para nuestro tiempo la medida única, inigualable, y en ese sentido trascendente o indecible, del mal a secas. Lo que el Dios de Lévinas es en la evaluación de la alteridad, el absoluto otro como medida inconmensurable del otro, la exterminación lo es en la evaluación de las situaciones históricas, el absoluto mal como medida inconmensurable del mal. De ahí que la exterminación y los nazis sean a la vez declaradas impensables, indecibles, sin precedente ni posteridad concebibles, puesto que nombran la forma absoluta del mal, y sin embargo constantemente invocados, comparados, encargados de esquematizar toda circunstancia en la que se quiere producir, en la opinión, un efecto de conciencia del mal, ya que no hay apertura al mal en general, sino bajo la condición histórica de un mal radical. Es así que en 1956, para legitimar la invasión a Egipto por las fuerzas anglo-francesas, los políticos y la prensa no dudaban un segundo ante la fórmula: Nasser es Hitler.
Esto se ha vuelto a ver recientemente tanto en lo que concierne a Saddam Hussein en Irak como respecto a Slobodan Milosevic en Serbia. Pero al mismo tiempo se recuerda con insistencia que la exterminación y los nazis son únicos y que compararlos con cualquier otra cosa es una profanación. Esta paradoja es en realidad la del mal radical mismo, y a decir verdad, de toda puesta en trascendencia de una realidad o de un concepto, es necesario que aquello que constituye la medida no sea mensurable y que, sin embargo, sea constantemente mensurado. La exterminación, precisamente, es a un tiempo la medida de todo el mal del que nuestra época es capaz, y como tal resulta en sí misma inconmensurable, como también, y esto supone medirla sin cesar, aquello a lo que debe compararse todo cuanto requiera ser juzgado según la evidencia del mal. Ese crimen, en tanto ejemplo negativo supremo, es inimitable, pero al mismo tiempo cualquier crimen es su imitación. Para salir de ese círculo al que nos condena el hecho de querer ordenar la cuestión del mal según un juicio consensual de la opinión, juicio que se debe preestructurar por la suposición de un mal radical, es preciso evidentemente abandonar el tema del mal absoluto, de la medida sin medida. Este tema, como el del absoluto otro, pertenece a la religión. Sin embargo, no hay duda que la exterminación de los judíos de Europa es un crimen de Estado atroz, cuyo horror es tal que no se puede, sin entrar en una repugnante sofística, dudar que se trata, de cualquier manera que se lo mire, de un mal que nada lo rehabilita ni permite clasificarlo tranquilamente, hegelianamente, en el capítulo de las necesidades transitorias del movimiento histórico. Se admitirá también sin reservas la singularidad del exterminio. La mediocre categoría de totalitarismo ha sido forzada para reunir en un solo concepto la política nazi y la política de Stalin, la exterminación de los judíos de Europa y las deportaciones y masacres en Siberia. Esta amalgama poco ayuda al pensamiento, ni siquiera al pensamiento del mal. Es preciso admitir la irreductibilidad de la exterminación, así como también la irreductibilidad del partido Estado stalinista. Pero, justamente, toda la cuestión reside en localizar esta singularidad. En el fondo, los defensores de la ideología de los derechos del hombre intentan localizarla directamente en el mal, conforme a sus objetivos de pura opinión. Hemos visto que esta tentativa de absolutización religiosa del mal es incoherente. Es, además, muy amenazante, como todo lo que opone al pensamiento un límite infranqueable, ya que la realidad de lo inimitable es la constante imitación. A fuerza de ver a Hitler por todas partes, se olvida que ha muerto y que bajo nuestros ojos pasa el advenimiento de nuevas singularidades del mal. En realidad, pensar la singularidad de la exterminación es pensar, ante todo, la singularidad del nazismo como política. Ese es todo el problema. Hitler pudo conducir la exterminación como una colosal operación militarizada, porque había tomado el poder, y lo hizo en nombre de una política que incluía entre sus categorías la de judío. Los que sostienen la ideología ética insisten tanto en localizar la singularidad de la exterminación directamente en el mal, que por lo general niegan categóricamente que el nazismo haya sido una política. Pero esta es una posición a la vez débil y sin coraje. Débil porque la constitución del nazismo en subjetividad masiva, integrando la construcción de la palabra judío como esquema político, es lo que hizo posible, luego necesaria, la exterminación. Sin coraje, porque es imposible pensar la política hasta el fin, si se renuncia a considerar que puedan existir políticas cuyas categorías orgánicas, las prescripciones subjetivas, son criminales. Los partidarios de la democracia de los derechos del hombre gustan mucho, con Hannah Arendt, definir la política como la escena del ser en conjunto. Es, además, apoyados por esta definición, que hacen el impasse sobre la esencia política del nazismo. Pero esta definición es solo un cuento de hadas, tanto más si el ser en conjunto debe primariamente determinar, y esa es toda la cuestión, el conjunto del que se trata. Nadie deseaba más que Hitler
el ser en conjunto de los alemanes. La categoría nazi de judío servía para nombrar el interior alemán, el espacio del ser en conjunto, por la construcción arbitraria pero prescriptiva de un exterior que podía acosar al interior. De igual manera que la certeza de ser entre franceses supone que se persigue aquí mismo a aquellos que caen bajo la categoría de inmigrante clandestino. Una de las singularidades de la política nazi ha sido declarar con precisión la comunidad historial a la que trataba de dotar de una subjetividad conquistadora. Es esta declaración la que permitió su victoria subjetiva y puso la exterminación a la orden del día. Más fundado sería decir, entonces, que en la circunstancia el lazo entre política y mal se introduce justamente por el sesgo de tomar en consideración tanto el conjunto, temática de las comunidades, como al ser con, temática del consenso, de las normas compartidas. Pero lo que importa es que la singularidad del mal es tributaria, en último análisis, de la singularidad de una política. Esto nos conduce al pensamiento de la subordinación del mal, si no directamente al bien, al menos a los procesos que lo invocan. Es probable que la política nazi no haya sido un proceso de verdad, pero capturó la situación alemana solo en la medida en que era representable como tal. De manera que aún en el caso de este mal que llamamos no radical, sino extremo, la inteligibilidad de su ser subjetivo, la cuestión de los alguienes que han podido participar en su atroz ejecución como si cumpliesen un deber, exigen que se los refiera a las dimensiones intrínsecas de los procesos de verdad política. Podríamos también señalar que los sufrimientos subjetivos más intensos que ponen realmente a la orden del día lo que es hacer el mal a alguien y que a menudo determinan el suicidio o el asesinato, tienen por horizonte la existencia del proceso amoroso. Plantearemos que el mal existe, debe ser distinguido de la violencia empleada por el animal humano para perseverar en su ser, para perseguir sus intereses, violencia que está del lado de acá del bien y del mal. Sin embargo, si no hay mal radical por el cual se esclarecería esta situación, solo es posible pensar el mal como distinto de la depredación trivial, en la medida en que se lo trate desde el punto de vista del bien, o sea, a partir de la captura de alguien por un proceso de verdad. En consecuencia, el mal no es una categoría del animal humano, es una categoría del sujeto. No hay mal sino en la medida en que el hombre es capaz de devenir el inmortal que es. La ética de las verdades como principio de consistencia de la fidelidad a una fidelidad o la máxima continuar. Es lo que intenta evitar el mal que toda verdad singular hace posible. Falta ligar estas tesis, hacerlas homogéneas, a lo que sabemos de la forma general de las verdades. C. Retorno sobre el acontecimiento, la fidelidad, la verdad. Recordemos las tres dimensiones capitales de un proceso de verdad, que son el acontecimiento, que hace advenir otra cosa que la situación, las opiniones, los saberes instituidos, que es un suplemento azaroso, imprevisible, disipado apenas aparece. La fidelidad, que es el nombre de un proceso. Se trata de una investigación coherente de la situación, bajo el imperativo del acontecimiento. Es una ruptura continuada e inmanente. La verdad, propiamente dicha, que es ese múltiple interno a la situación que construye, poco a poco, la fidelidad, aquello que la fidelidad reagrupa y produce. Estas tres dimensiones del proceso tienen características ontológicas esenciales. 1. El acontecimiento es a la vez situado, es un acontecimiento de tal o cual situación, y suplementario, es decir, absolutamente desprendido o desligado de todas las reglas de la situación. Así, el surgimiento con Haydn, o bajo el nombre de este alguien Haydn, del estilo clásico, concierne a la situación musical y a ninguna otra, situación que estaba arreglada por el predominio del estilo barroco. Es un acontecimiento para esta situación. Pero por otro lado, lo que este acontecimiento autoriza como configuraciones musicales no es legible desde la plenitud alcanzada por el estilo barroco. Se trata realmente de otra cosa. Se preguntará entonces,
¿Qué es lo que hace el lazo entre el acontecimiento y la razón, por la cual es un acontecimiento? Este lazo es el vado de la situación anterior. ¿Qué es preciso entender por tal? Que en el corazón de toda situación, como fundamento de su ser, hay un vacío situado, alrededor del cual se organiza la plenitud, o los múltiples estables de la situación en cuestión. Así, en el corazón del estilo barroco, llegado a su saturación virtuosa, se encuentra el vacío, tan desapercibido como decisivo, de un pensamiento verdadero de la arquitectónica musical. El acontecimiento Haydn se da como una suerte de denominación musical de este vacío, ya que el pensamiento, ya que es precisamente un principio totalmente nuevo, arquitectónico, temático, una nueva manera de desarrollar la escritura a partir de algunas células transformables, lo que constituye el acontecimiento mismo. Es decir, lo que en el interior del estilo barroco no era justamente perceptible, no podía haber allí ningún saber acerca de eso. Se podría decir, puesto que una situación está compuesta por los saberes que por ella circulan, que el acontecimiento nombra el vacío, en tanto que nombra lo no sabido de la situación. Para tomar un ejemplo célebre, Marx hace acontecimiento en el pensamiento político en la medida en que designa, bajo el nombre de proletariado, el vacío central de las sociedades burguesas incipientes, ya que el proletariado, sumido en la privación total, ausente de la escena política, es aquello alrededor de lo cual se organiza la plenitud satisfecha del reino de los propietarios de capitales. Por último, diremos que el carácter ontológico fundamental de un acontecimiento es el de inscribir, nombrar el vacío situado, que es la razón por la cual él se constituye como acontecimiento. Con respecto a la fidelidad, ya hemos dicho bastante, Con respecto a la fidelidad, ya hemos dicho bastante acerca de ella. El punto más importante consiste en que jamás se necesita. Hay indecibilidad en cuanto a saber si el interés desinteresado que supone para el alguien que de ella participa puede, aunque sea en una ficción de la representación de sí, valer como interés a secas. Entonces, como el único principio de la perseverancia es el del interés, la perseverancia de alguien en una fidelidad, la continuidad del ser sujeto de un animal humano permanece aleatoria. Sabemos que es en función de este aleatorio que hay un espacio para una ética de las verdades. 3. Finalmente, tratándose de la verdad como resultado, es preciso sobre todo señalar su potencia. Hemos evocado este tema a propósito del retorno del prisionero de Platón a la caverna, que es el retorno de una verdad hacia los saberes. Una verdad agujerea los saberes, es heterogénea a ellos, pero es también la única fuente conocida de saberes novedosos. Diremos que la verdad fuerza los saberes. El verbo forzar indica que siendo la ruptura la potencia de una verdad, es violentando los saberes establecidos y en circulación, que retorna hacia lo inmediato de la situación. O bien, reorganiza esta suerte de enciclopedia portátil de la que se extraen las opiniones, las comunicaciones y la sociabilidad. Si una verdad como tal jamás es comunicable, implica sin embargo, a distancia de sí misma, poderosas recomposiciones de las formas y de los referentes de la comunicación, sin que por otro lado, estas recomposiciones expresen la verdad o indiquen un progreso de las opiniones. Así, todo un saber musical se organiza rápidamente a partir de los grandes nombres del estilo clásico, un saber anteriormente informulable. No hay allí ningún progreso, puesto que el academismo clásico o el culto a Mozart no tiene nada de superior con respecto a lo que había antes. Sin embargo, es un forzamiento de saberes, una modificación a menudo muy extensa de los códigos de la comunicación o de las opiniones que los animales humanos intercambian sobre la música. Por supuesto, estas opiniones transformadas son perecederas, en tanto que las verdades, que son las grandes creaciones del estilo clásico, subsisten eternamente. De igual manera, es el destino de las invenciones matemáticas más sorprendentes el de figurar finalmente en los manuales universitarios, servir incluso para reclutar a nuestra élite dirigente, por el sesgo de los concursos de admisión a las grandes escuelas. La eternidad producida por las verdades matemáticas no es responsable de ello,
como no sea por haber forzado los saberes así requeridos para hacerlos entrar en compromisos sociales. Esa es la forma de su retorno hacia los intereses del animal humano. Es de estas tres dimensiones de un proceso de verdad convocatoria por el acontecimiento del vacío de una situación, incertidumbre de la fidelidad y potencia de forzamiento de los saberes por una verdad que depende el pensamiento del mal, ya que el mal tiene tres nombres. Imaginar que un acontecimiento convoca no al vacío, sino al pleno de la situación anterior, es el mal como simulacro o terror. Decaer en una fidelidad es el mal como traición en sí mismo del inmortal que se es. Identificar una verdad a una potencia total es el mal como desastre. Terror, traición y desastre son lo que la ética de las verdades y no la impotente moral de los derechos del hombre intenta evitar, en la singularidad del soporte de una verdad en curso. Pero estos son, al mismo tiempo, como lo vamos a ver, posibles de ser actualizados por el proceso mismo de una verdad. Queda entonces asegurado que no hay mal, sino en tanto hay el procedimiento de un bien.